Así es que por ese lado se pueden quedar tranquilos. Muy bien desarrollado el trabajo de investigación. Han citado perfectamente las páginas que han visitado algunos, ¿sí? Recuerden siempre una cosa. Cada vez que realizan un trabajo de investigación o que tengan que preparar un trabajo para enviarlo, ser entregado, acuérdense de citar las páginas de donde han sacado la información, ¿sí? Si es por Wikipedia, ponen Wikipedia, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, y con eso nosotros completábamos la primera unidad introductoria a la lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué era la lógica? ¿Qué era la álgebra? Ramas de la lógica y el trabajo de investigación sobre la breve reseña histórica de la lógica. Bien. Una vez que finalizamos esta parte, comenzamos con la unidad número 2, que era cálculo proposicional. En nuestra segunda unidad, entonces comenzamos a ver cálculo proposicional. Para eso, nosotros tenemos que conocer o saber qué es una proposición, ¿sí? Y a qué nos referimos cuando hablamos de cálculo proposicional. Ya la palabra cálculo nos dice, ¿no? O sea que tenemos que calcular o realizar algún tipo de operación para llegar a un resultado. Pero esto, en este caso, desde el punto de vista de la lógica. A ver que la profe ha mandado un mensaje. Y luego continúo. No, Leonel, tienen tiempo de enviar, ¿sí? Hasta la próxima clase. A ver, que parece ser que no teníamos que cambiar de sala. Sí, todos los trabajos los pueden enviar a mi correo, perdón, por WhatsApp, ¿sí? Juanjo, estamos precisamente para ver el tema de la clase pasada, estamos comenzando desde lo que vimos, ¿sí? Hasta llegar a la clase pasada. Así es que tranquilo por eso. Bien, entonces continuaremos por acá, si no nos podemos pasar de sala. Bueno, continuemos. Mariana, bueno, luego yo les digo cuáles son los trabajos. Bien, vamos a continuar entonces por acá hasta que, bueno, si ocurre que no tenemos que cambiar de sala, nos cambiaremos. Hablábamos de la unidad número 2 sobre cálculo proposicional. Cuando hablamos de cálculo significa que tenemos que realizar algunas operaciones y resolver algunos ejercicios desde el punto de la lógica, ¿sí? Desde el punto de vista de la lógica proposicional. Pero para eso nosotros tendremos que saber qué es una proposición, ¿sí? Y dijimos que una proposición es una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa, ¿sí? Esa es una proposición. Entonces, una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo voy a tener una sucesión de palabras, ¿sí? O un conjunto de palabras, si se quiere también, y según la palabra que yo tenga,
Si es una proposición, voy a determinar su valor de verdad. Si yo, por ejemplo, digo, todo hombre es mortal, esa es una sucesión de palabras y es una proposición, por ende, su valor de verdad va a ser verdadero, ¿sí? A eso se refiere cuando dice de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Bien, entonces, eso es una proposición entonces, una asociación de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Dentro de las proposiciones nos encontramos con clases de proposiciones. Vamos a tener proposiciones simples, que las proposiciones simples también son una asociación de palabras, cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. Y una proposición compuesta es sucesión de palabras, cuya estructura está formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante conectivos. Entonces, si yo por ejemplo digo, Juan y Pedro van al teatro, como aparecía en uno de los ejercicios, ahí yo que tengo una proposición simple o compuesta, y entonces deberíamos preguntarnos eso. Entonces, si lo analizáramos, diríamos que tenemos dos proposiciones simples unidas mediante un conectivo. En este caso, nuestro conectivo va a ser la I. Entonces voy a tener que Juan va al teatro y Pedro va al teatro. Entonces, eso va a ser una proposición compuesta, ya que tengo dos proposiciones simples unidas mediante un conectivo lógico, en este caso la I, o una conjunción. Bien, no todas las sucesiones de palabras son proposiciones. Entre ellas, las órdenes, ¿sí? Las interrogativas o las exclamaciones. Si yo doy una orden, si yo digo, por ejemplo, levanta ese papel del suelo, estoy dando una orden, por ende no va a ser una proposición. Si yo pregunto, por ejemplo, si yo me encuentro, por ejemplo, con una interrogativa, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Estoy haciendo una interrogación o es una interrogación, por ende no va a ser una proposición. Y si digo, ¿qué frío hace? Estoy ante una exclamación, tampoco va a ser una proposición. ¿Quedó claro el tema de las proposiciones? Bien, bien, bien. Perfecto, chicos. Entonces, eso es proposición, clase de proposición. ¿Por qué soy reiterativo con este tema? Con el tema de las definiciones. Recuerden que la materia, cuando se rinde, es una materia teórico-práctica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en los parciales, tanto en los parciales como en los exámenes finales, se preguntan definiciones aparte de realizar, resolver algunas operaciones. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Usted nos va a mandar como las definiciones en un archivo o algo así para tenerlas? Porque por ahí a veces no nos da tiempo o sea, no nos da tiempo de copiar porque nos va explicando a la misma vez. Entonces no sé si sería una manera como más fácil. Bien. Yo, por ejemplo, a medida que yo les voy explicando, si ustedes pueden ir tomando nota o resaltando palabras claves, sería buenísimo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo, por ejemplo, todo lo que yo les estoy explicando es un resumen eh, de los contenidos, pero eso no quiere decir que no lo vayan a tener digitalizado, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Precisamente alguien me preguntaba más temprano, y toda la parte teórica la van a tener. De hecho, tengo un material de una profesora que está muy bueno, donde aparece todo lo que estamos viendo,
que también sería bueno enviárselos porque tienen algunos ejercicios para practicar. No todos los temas que están en ese material creo que lleguemos a ver, pero es muy semejante a lo que yo tengo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bien. Bien, entonces hablábamos de conectivos lógicos. Nuestros conectivos lógicos, en este caso, serían la I, la O, ¿sí? La implicación, la doble implicación o equivalencia. Como conectivos lógicos. Después aparece otro símbolo lógico que es la negación, ¿sí? Que es la nubecita como la ñ, cuando vamos a negar una proposición. Ahora vamos a las operaciones con proposiciones. Y la primera operación con proposiciones, la que vamos a ver, es la conjunción, conjunción de conjunto o producto lógico. Entonces, conjunción o producto lógico. Bien, ¿y a qué se llama conjunción o producto lógico? Se llama conjunción a las proposiciones P, Q, en ese orden, a la proposición que se obtiene enunciando Q a continuación de P, uniéndolas con la letra I. Eso sería una conjunción, ¿sí? Y ahora yo les voy a mostrar cómo la vamos a simbolizar. Conjunción o producto lógico. Bien. Entonces, conjunción o producto lógico, ¿sí? La conjunción, entonces, tenemos nuestra proposición P y Q. Esta es nuestra conjunción, ¿sí? Eso significa la I. Recordemos que las proposiciones las vamos en el lenguaje simbólico, las representamos mediante letras minúsculas partiendo de la letra P. Si yo tengo mi proposición P igual a vamos a suponer, la montaña es alta. Y si tengo una proposición Q que digo, el camino es largo. El camino es largo. Las tengo así y se pide, ¿sí?, hallar el resultado de P y de Q. P y Q. Se pide hallar el resultado de P y Q. Entonces, ¿quién es P? La montaña es alta. Entonces van a poner la montaña es alta. Y esta es la I. Entonces vamos a decir y el camino es largo. Y ahí terminó. Ahora, si nosotros quisiéramos saber el valor de verdad, en este caso, nosotros no sabemos si la montaña es alta, por ende, ¿sí? Diríamos que la montaña sí es alta, ¿sí? En este caso va a ser verdadero P, su valor de verdad va a ser verdadero, y Q, el camino es largo, no lo sabemos, puede ser verdadero como puede ser falso. Entonces, en este caso, ¿qué se hace generalmente si tenemos un ejercicio de este tipo y se quiere saber el valor de verdad de la conjunción? Lo que se hace es, ya que se dé por determinado el valor de verdad de cada uno, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos una proposición, por ejemplo, si yo digo P igual a todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales.
Y si digo Q, un perro es un mamífero de 4 patas. Bien. Si yo quisiera saber el valor de verdad de cada una de las proposiciones, ya la sucesión de palabras me lo está diciendo cuál es su valor de verdad. Y ahí realmente confirmamos lo que dice la definición de lo que es una proposición, ¿sí? Que era una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. En este caso, el valor de verdad de P va a ser verdadero. Y el valor de verdad de Q también va a ser verdadero, porque un perro es un mamífero de 4 patas. Ahora, si nosotros quisiéramos saber el valor de verdad de la conjunción, ¿de qué manera tendríamos que operar? De la siguiente manera. Entonces van a poner P y Q. Valor de verdad de P, verdadero. Valor de verdad de Q, verdadero. Y si ambas proposiciones son verdaderas, voy a tener un resultado verdadero en este caso. O sea que el valor de verdad, y este símbolo de valor de verdad, ¿sí?, de la conjunción, a veces se pone y a veces no se coloca dependiendo de la cantidad de proposiciones que tengamos. De la conjunción va a ser verdadera. Bien, ¿se entendió esta parte de la operación? Sí, profe. Bien. Bien. Perfecto, chicos, buenísimo. Sí se entendió. Bien, en el resto de los casos, ¿sí? En el resto de los casos, y cuando yo digo en el resto de los casos, me refiero a que si yo tengo un verdadero y un falso, mi resultado va a ser falso. Si tengo un falso y un verdadero, va a ser falso. Y si ambas proposiciones son falsas, va a ser falsa. ¿Por qué? Porque la conjunción nos exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que mi resultado sea verdadero. Entonces, la conjunción exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que nuestro resultado sea verdadero. Entonces, si yo tengo un verdadero y un falso, falso, un falso y un verdadero, falso, y si ambas son falsas, falsa. Solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. Bien, la otra operación lógica es la disyunción, o suma lógica. Disyunción o suma lógica. Bien, la disyunción o la suma lógica también de dos proposiciones siempre, ¿sí?, dadas en ese orden PQ, va a ser una nueva proposición que vamos a obtener enunciando Q a continuación de P, unidas por la letra O. Entonces la disyunción simbólicamente va a ser P o Q. P o Q. Acá tenemos el conectivo lógico O y simbólicamente lo representamos de esta manera, ¿sí? P o Q. Vamos a tomar el ejemplo anterior, ¿sí?, de todos los hombres son mortales y un perro es un mamífero de 4 patas, para hallar el resultado de la disyunción, de P o Q en este caso. Entonces vamos a decir, P ya sabíamos que P, ¿quién es? Todos los hombres son mortales. Entonces,
todos los hombres son mortales, o, porque es el conectivo lógico que tenemos, o un perro es un mamífero de 4 patas. Bien. Lenguaje simbólico, lenguaje coloquial, ¿sí? Cuando está escrito con palabras, está en lenguaje coloquial. Y de esta manera está en lenguaje simbólico. Nosotros podemos llegar a tener las proposiciones en lenguaje coloquial y pasarlas al lenguaje simbólico y luego realizar la operación. Bien, en la disyunción sabemos que el valor de verdad de P es verdadero, ¿sí? P o Q, verdadero, y sabemos que también el valor de verdad de Q también es verdadero. Verdadero o verdadero, resultado verdadero también. O sea que el valor de verdad de la disyunción en este caso va a ser verdadero. ¿En qué caso va a ser falsa el valor de verdad de la disyunción? Va a ser falso cuando ambas proposiciones sean falsas. En la disyunción, con que una de las proposiciones sea verdadera, mi resultado va a ser verdadero. O sea que es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Bien, entonces, vamos a suponer, ahora vamos a ver el tema de la negación. Cuando yo niego una proposición, también estoy negando su valor de verdad. ¿Esto qué significa? Que si el valor de verdad de mi proposición es verdadera, al negarla va a ser falsa, ¿sí? No solamente se niega la proposición, sino que también cambiamos el valor de verdad de esa proposición al negarla. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos negación, ¿sí? La nubecita de la ñ, por ahí en internet quizás también se encuentren con este símbolo, se lo voy a escribir acá al lado. Esa también significa negación. Bien, vamos a negar esta disyunción. P o Q negado. Entonces, el valor de verdad de P dijimos que era verdadero, el valor de verdad de Q verdadero, resultado verdadero, ¿sí? Pero está negado acá. Entonces, al estar negado, me va a cambiar el valor de verdad de esta disyunción, entonces va a ser falso. Así es que, ojo con eso, porque también es válido para las tablas de verdad. Entonces, siempre que nosotros neguemos, ¿sí?, las proposiciones o las operaciones, si a nosotros nos da un resultado verdadero, va a ser, al estar negado, su resultado va a cambiar y va a ser falso. Fíjense cómo ocurre esto en la tabla de verdad. Ahora vamos a tabla de verdad. Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad de la disyunción. P o Q. Bien. Tenemos dos pasos para armar nuestra tabla de verdad, ¿sí? El que lo quiera hacer directamente sobre el ejercicio o poner primero el valor de verdad de P y de Q y luego el de las operaciones. Bien, ¿cómo yo sé cuántos valores de verdad va a tener mi tabla de verdad? Vamos a aplicar el binomio de Newton, que decía que era, íbamos a tener la base 2 a la n. Nuestra base siempre va a ser 2. A la n
¿Qué vamos a colocar en n? En n vamos a colocar la cantidad de proposiciones que tenemos, ¿sí? O que intervienen en nuestra tabla de verdad. En este caso son 2 proposiciones, entonces esto va a ser igual a 2 a la 2 igual a 4 valores de verdad. O sea que nuestra tabla va a tener 4 valores de verdad. La tabla se arma en forma decreciente, o sea que si tengo 4 valores de verdad, voy a comenzar con P, cualquiera sea P, porque puedo llegar a tener S, puedo llegar a tener T y no P, como primera proposición. Entonces vamos a decir verdadero, verdadero, falso, falso. Como va decreciendo, para Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora sí, nos vamos a la parte de la operación, P o Q, P o Q. Volvemos a escribir los valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y en la disyunción dijimos que era falso solamente si ambas proposiciones eran falsas. Entonces lo que van a hacer si quieren es ubicar donde hay falso, falso y en la única posición que hay donde ambas proposiciones son falsas en la última. Entonces ponen directamente falso y en el resto de los casos es verdadero. Y este sería nuestro resultado, ¿sí? ¿Qué ocurre si al final está negada? ¿Sí? ¿Qué ocurre si está negada mi disyunción, la tabla lógica, la tabla de verdad de la disyunción? Si está negada, una vez que ustedes llegan a este paso, lo que hacen es volver a escribir, ¿sí? Pero negado, y van a cambiar estos valores de verdad. O sea que el resultado final va a ser falso, 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 verdadero. ¿Se entendió esta parte? Profe, ¿esa parte sería la negación de la implicación? No, esa es ahí estoy negando nada más que la tabla de verdad de la disyunción, ¿sí? Disyunción, la implicación es el entonces. ¿Se entendió? Ok. Bien, ese es un ejercicio cualquiera, ¿sí? Donde aparezca una negación. Ahora, vamos, yo quiero que vean todas las posibilidades. ¿Por qué les estoy explicando esto ahora? Porque se viene un trabajo práctico, ¿sí? Un trabajo práctico, evaluativo y de entrega obligatoria. Entonces, ¿por qué les estoy explicando? Porque puede llegar a aparecer, vamos a suponer que nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos P y no Q, o R. P y no Q o R. Entonces, acá vamos a mirar bien, vamos a ver cuántos valores de verdad va a tener nuestra tabla, 2 a la n, ¿sí? No me voy a cansar de escribirle 2 a la n para que ustedes sepan qué es el binomio de Newton y cómo se aplica. Nuestra base es siempre 2, en n la cantidad de proposiciones que tenemos. Y tenemos 1, 2, 3 proposiciones, entonces 2 a la 3 igual a 8 valores de verdad. Entonces, vamos a escribir los valores de verdad de P, los valores de verdad de Q y de R. Y como son 8, entonces van a ser, en este caso, las 4 primeras verdaderas para P y las 4 últimas falsas. O sea, verdadero, 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 falso, 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 falso. Para Q va a ir de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso.
Y para Profe, R va, sí, ¿por qué va de 2 en 2 para Q? porque va decreciendo, ¿sí? Si acá yo tenía la mitad verdadero y la mitad falso, en Q va a ir de 2 en 2 y en la tercera va a ir de 1 en 1, ¿sí? Sí, Eso por profe, una, gracias. eso por una cuestión de que va decreciendo nuestros valores de verdad, ¿está? Ok, Bien, ahora, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, ¿qué ocurre acá? Acá tenemos a Q que está negada. Entonces, tengo que escribir la negación de Q, o sea, el opuesto de Q, ¿sí? Entonces voy a poner falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Yo por eso siempre estaría bueno, ¿no? Que siempre coloquen estas primeras partes, ¿sí? Los valores de verdad de las proposiciones, por si llegara a ocurrir que tienen alguna de las proposiciones negadas, como en este caso, no Q. No aparece Q, pero ¿qué ocurre? Aparece su opuesto. Pongo los valores de verdad de Q, y como está negado, entonces pongo la negación. Ahora sí nos vamos a resolver nuestra tabla de verdad. Y vamos a decir P y Q. Volvemos a escribir los valores de verdad de cada uno. Les vuelvo a repetir. El que lo quiera hacer directamente, acá es no Q. Y la tiene clara y la quiere hacer directamente, lo puede hacer tranquilamente, chicos, ¿eh? Eso queda en cada uno de ustedes. Yo les sugiero que hagan esta parte por si llegan a estar negadas alguna de las proposiciones. Y resolvemos. Como tenemos conjunción, y en la conjunción dijimos que exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que mi resultado sea verdadero. Busquemos entonces en qué casos son verdaderas las dos, colocamos los valores de verdad y el resto de los casos van a ser falsos. Fíjense acá, verdadero, verdadero, entonces acá va a ser verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Creo que no tenemos más. En el resto de los casos van a ser falsos. Bien. Y acá terminamos una parte nada más, porque nos estaría faltando trabajar la disyunción con la R. Entonces vamos a decir OR. OR. Y ponemos los valores de verdad de R, que era verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y vamos a trabajar este resultado que obtuvimos en la conjunción con los valores de verdad de R. Entonces, falso o verdadero, resultado verdadero. Falso o falso, falso. Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. Y este sería nuestro resultado final de nuestra tabla de verdad. Entonces, primero, resolvemos la conjunción y el resultado de la conjunción lo trabajamos con los valores de verdad de R y según el conectivo lógico que tengamos, va a ser el resultado final que obtengamos. Bien, ¿se entendió, chicos? Perfecto, profe. Bien. Ocurre lo mismo en la tabla de verdad de la implicación, ¿sí? Ahí vamos a llegar a lo de la clase pasada, cuando tenemos una implicación, ¿sí? Y dijimos en la definición que
P va a implicar a Q, ¿sí? Si no se verifica que su valor de verdad sea verdadero y el valor de verdad de Q, perdón, el valor de verdad de P sea verdadero y el valor de verdad de Q sea falso. O sea que, si P es verdadero y Q es falso, por ende voy a obtener un resultado falso, entonces no va a haber una implicación, ¿sí? En el resto de los casos, me va a dar como resultado verdadero en la tabla de verdad. Fíjense, vamos a armar la tablita rápido, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Parto de una verdad para llegar a otra verdad, resultado verdadero. Parto de algo que es verdadero y llego a algo que es falso, este caso es falso porque aparte la definición ya me lo dice, ¿sí? No se tiene que verificar que el valor de verdad de P sea verdadero y el valor de verdad de Q sea falso. Parto de algo que es falso y llego a algo verdadero, verdadero, y parto de algo que es falso y llego a algo que es falso, resultado verdadero. Este sería nuestro resultado final de nuestra tabla de verdad de la implicación. Bien. Vamos al lenguaje coloquial de la implicación. Entonces, vamos a suponer que tenemos para P, vamos a utilizar otra vez la montaña es alta. Y para Q el camino es largo. Y se pide escribir en lenguaje coloquial la siguiente operación, P, entonces Q. Entonces ustedes van a decir, si la montaña es alta, si la montaña es alta, entonces el camino es largo. Si la montaña es alta, entonces el camino es largo. Si nosotros la tuviéramos en lenguaje coloquial y tuviéramos que pasarlo al lenguaje simbólico, lo que hacemos es buscar el conectivo lógico, y el conectivo lógico acá es el entonces. Entonces ya vamos a determinar quién va a ser P y quién va a ser Q. Bien, pero en las implicaciones, ¿sí? En las implicaciones existen implicaciones asociadas a la implicación, ¿sí? En este caso, esas implicaciones asociadas son la recíproca, que es Q, entonces P, la contraria, que es no P, entonces no Q, y la contrarrecíproca, que es no Q, entonces no P. Entonces, estas son implicaciones asociadas a la implicación. Vamos a suponer que en el examen se encuentran con la consigna que dice dar la definición de implicación e implicaciones asociadas. Entonces ustedes van a decir, la implicación es P va a implicar a Q si no se verifica que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso. Sus implicaciones asociadas son recíproca igual a Q entonces P, contraria igual a no P entonces no Q, contrarrecíproca igual a no Q entonces no P. Y ahí quedaría la definición completa.
Entonces, si nosotros, fíjense, en un solo ejercicio de implicación, podemos hacer todo esto, ¿sí? Pasamos al lenguaje simbólico, buscamos las implicaciones asociadas, las escribimos en lenguaje coloquial a las implicaciones asociadas, y luego hacemos la negación. Entonces, la negación de la implicación. La negación de la implicación dice, ¿sí? Negación de la implicación dice que es igual o es equivalente a la conjunción del antecedente y negación del consecuente. Eso es la negación de la implicación. La conjunción del antecedente y negación del consecuente. Recordemos que en la implicación tenemos P entonces Q. Q es el antecedente, perdón, P es el antecedente y Q es el consecuente. Entonces, nuestra primer proposición siempre va a ser el antecedente, ¿sí? Y nuestra segunda proposición siempre va a ser el consecuente. Fíjense acá, acá en la recíproca, Q es el antecedente y P es el consecuente. En la contraria, no P es el antecedente, no Q el consecuente. En la contrarrecíproca, no Q es el antecedente y no P es el consecuente. ¿Por qué vale aclarar esto? Porque no significa que tiene que estar P sí o sí para que sea consecuente, ¿sí? Cualquiera sea P, va a ser el antecedente si se encuentra antes que el consecuente, ¿sí? Antes de la implicación. Entonces, cuando nosotros negamos una implicación, la definición me dice que el antecedente va a quedar tal cual está y voy a cambiar el conectivo lógico entonces por la conjunción. Entonces, si nosotros tuviésemos que negar el ejemplo anterior, lo hacemos primero simbólicamente, nos va a quedar. Y ahí ustedes se acuerdan, negación de la implicación era conjunción del antecedente y negación del consecuente. En el lenguaje coloquial nosotros teníamos, si la montaña es alta, entonces el camino es largo. Ahora que lo negué, fíjense cómo va a quedar la conjunción. La conjunción va a quedar la montaña es alta y el camino no es largo. La montaña es alta y el camino no es largo. Fíjense, cambiamos el entonces por la i y desaparece la palabra sí. Entonces, hay dos cosas que desaparecen en el lenguaje coloquial. Desaparece la palabra sí y el conectivo lógico entonces. Ahora, si nosotros tuviésemos que negar las implicaciones asociadas a ella, vamos a decir, vamos a negar la recíproca, que era que Q implica P. Entonces negamos la implicación recíproca y vamos a tener a la conjunción del antecedente Q y no P. Y esto en el lenguaje coloquial va a ser: el camino es largo y la montaña
montaña no es alta. Y así con el resto de las implicaciones. ¿Qué ocurre cuando ya están negadas? ¿Sí? Vamos a suponer la contraria. Vamos a negar la contraria. La contraria dice que es no P, entonces no Q. Ponemos la negación, abrimos paréntesis, no P, entonces no Q. Y esto es igual a la conjunción del antecedente, o sea que no P queda como está. No P, y como tengo negación de otra negación, queda afirmativa y Q. Esto es como decir menos por menos, ¿sí? Pero acá es negación de otra negación, Q queda afirmativa. O sea que en el lenguaje coloquial va a ser la montaña no es alta y el camino es largo. Va a ocurrir lo mismo con la contrarrecíproca, ¿sí? Entonces, les va a quedar a ustedes para que practiquen, escriban en el lenguaje coloquial las implicaciones asociadas, ¿sí? Escríbanlo en lenguaje coloquial y hagan la negación de cada una de ellas. Bien, Maximiliano, tengo un problema con la tabla de verdad con la recíproca. Ahora vamos a ver la tabla de verdad de la recíproca antes de pasar a la equivalencia, que es el último tema que vimos. Entonces, vamos a suponer que lo llevamos a la tabla de verdad. Vamos a tomar la recíproca. Lo último que dije fue que escriban en el lenguaje coloquial ustedes las implicaciones asociadas y hagan la negación de cada una de ellas, ¿sí? Y con respecto a la negación, recuerden que cuando una proposición está negada, ¿sí? Como en la contraria, no P, entonces no Q, ¿sí? Recuerden la definición, que es la conjunción del antecedente, o sea que el antecedente va a quedar tal cual está, y si el consecuente está negado, queda afirmativo, porque negación de otra negación, la proposición queda afirmativa. Vamos a ver la tabla de verdad de la recíproca. Recíproca, tabla de verdad. Bien. Entonces tenemos Q, entonces P. Vamos a poner los valores de verdad directamente. Dos proposiciones, 2 a la 2, 4. O sea que va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Parto de una verdad y llego a otra verdad, verdadero. Vamos a hacer con otro color. Parto de una falsedad, llego a otra verdad, verdadero. Parto de algo que es falso y llego a, parto de un verdadero y llego a algo que es falso, falso. De algo falso y llego a algo falso, verdadero. Y ahí terminó la tabla de verdad de la recíproca. Profe, ¿por qué la de Q empieza verdadero, falso, verdadero, falso? Y porque tengo P acá. P está acá, a P lo tengo. Si yo no tuviese P y tuviese R, ¿sí? La primera proposición que es P la tengo. Entonces Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Ese valor de verdad lo tengo que respetar, ¿sí? Ah, bien. O ¿Se sea entendió? que primero siempre es P y si P está de segunda, va la tabla allí, el verdadero, verdadero, falso, falso. No, mientras nosotros tengamos a P, ¿sí? Porque fíjense que en la implicación está P, ¿sí? Está P, entonces Q en la implicación. Tengo a P, ¿sí? Y si nosotros partimos desde P en los valores de verdad, recuerden que las proposiciones parten desde P, lo tengo a P. Entonces tengo que respetar su valor de verdad, que es P. No importa en el orden en que se encuentre, ¿sí? Estamos después en las implicaciones asociadas, pero tengo que respetar su valor de verdad. Lo único que pasa es que cambió de orden nada más. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. Bien.
Bien, perfecto. Bien, entonces veamos la equivalencia. Cuando hablamos de equivalencia, ¿sí? De una relación de equivalencia, en este caso de equivalencia, vamos a decir porque relación de equivalencia va un poquito más allá, estamos diciendo que las dos proposiciones o ambas proposiciones van a poseer el mismo valor de verdad, ¿sí? O sea que, si yo digo, por ejemplo, P es equivalente a Q, ¿sí? Y si nos vamos a la tabla de verdad, yo estoy diciendo que P es igual en valor de verdad que Q, ¿sí? Tiene que ser igual. Entonces, si nos vamos a la tabla de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. O sea que, ¿en qué caso nos va a dar verdadero el resultado en la equivalencia? Cuando ambas proposiciones posean el mismo valor de verdad, ¿sí? Eso me está indicando que hay una equivalencia entre esas dos. Por ende, va a ser verdadero si ambas son verdaderas. Si una es verdadera y la otra es falsa, va a ser falsa. Si una es falsa y la otra es verdadera, va a ser falsa. No hay una equivalencia acá entre las dos. Si P es falso y Q es falso, en este caso va a ser verdadero. Y ahí tendríamos el resultado de la equivalencia de las proposiciones. ¿Sí? Eso con respecto a equivalencia, o doble implicación también se llama. Entonces, estos son todos los temas de la segunda unidad. Para la tercera unidad yo les dije que vayan buscando las leyes lógicas, le nombré algunas, y otras que se las voy a dar yo, para comenzar con la tercera unidad, que es razonamiento y razonamiento deductivo. Si a alguno le quedó alguna duda de todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta acá, ¿sí? De este repaso que hicimos ahora, me puede escribir y dentro de lo que yo pueda responder más rápido, se lo responderé. Por ahí les pido que me hagan acordar, ¿sí? O sea, yo tengo tantas cosas por ahí que estoy haciendo que se me va. Entonces, ustedes insístanme, háganme acordar, profe tal cosa, profe esto. Yo generalmente en la mañana, por ahí si no les respondo rápido es porque estoy en mi trabajo, ¿sí? Estoy en escuela, entonces por ahí hasta la 1, o si yo tengo un tiempito les respondo en el momento como hice con algunos hoy durante la mañana. O si no, bueno, una vez que yo llegue a mi casa ya le respondo tranquilamente. Bien, entonces, hasta acá, la unidad número 2, ¿sí? Yo ahora les voy a preparar el trabajo práctico. Aquel que quiera que yo les pase estos apuntes que yo voy armando o escribiendo mientras voy dando la clase, me los pide y se los mando, chicos, no hay ningún problema. Ahora lo que yo voy a hacer es digitalizar la teoría, o sea, como yo voy a ver si puedo hacer un resumen general y lo escaneo y se los envío. Lo que sí le voy a enviar va a ser el material de esta profesora que está muy bueno porque es muy semejante a como yo les estoy dando. Tiene un poquito más de teoría nada más, ¿sí? Eh, pero está bueno. Bien, el que se quiera el que se quiera armar un grupo, ¿sí? Donde estén todos y esté yo, lo hace y me agrega, ¿sí? Me agrega y lo manejamos por ahí. ¿Les parece? El que se anima a armarlo, que lo arme y me agrega ahí al grupo y nos manejamos por ahí con todos los contenidos de lógica, ¿sí? No hay ningún problema, chicos. El que quiera lo arme tranquilo, me avisa y me pone ahí en el grupo. No hay drama. Bien. Entonces, chicos, hasta acá
pónganse a repasar todo lo que tienen las personas nuevas que han ingresado recientemente. Me escribe, así los puedo registrar y nada, simplemente eso para conocerlos. Así es que bueno. Y con sus dudas también, claro está, ¿no? Bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, los voy dejando por acá y nos vemos la próxima clase. O con lo que tengan dudas, se conectan conmigo. Bueno, profe, Muchas gracias, gracias. profe. No, por favor, gracias a ustedes, chicos, también. Cuídense, por favor.